V oculta. V oculta. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Verdades Ocultas. Ya estamos en vivo. Solo estoy también tratando de configurar para poder irnos en TikTok, también en vivo en el canal de V Ocultas. Estamos ya en vivo en Facebook, en el canal de Racedic Bertrán. Luego no se me olvidó hacerlo con el canal de V Ocultas, pero bueno. Muy bien, también estamos, solo déjenme aquí cargar el TikTok para que no tenga inestabilidad ok, vamos a hacer este cambio mejor. ¿Y cómo está don Frederick? Mientras tanto, también estoy saludando a don Frederick Goodman, que está con nosotros. ¿Cómo está don Frederick? Muy bien, Está muy bien. después de bastante tiempito, ¿verdad? Ok, Sí. estamos. Saludos a la gente de TikTok. Estamos también allá por Facebook y por YouTube. Gracias por acompañarnos. A ver si estoy en vivo en TikTok. Te damos la bienvenida. Sigue en directo. Estamos notificando a más espectadores. Muy bien. Primera vez que hago una transmisión por TikTok, así que disculpen la falta de experiencia y conocimiento sobre esta herramienta. Muy buena, por cierto, para videos cortos. Ok, voy a proceder ahora mismo también a que la gente de TikTok que se vaya conectando pueda conocer en un rato más a don Frederick Goodman. Mientras tanto, que tengan el placer y el deleite de verme solo a mí. El tema que vamos a tratar hoy con don Frederick Goodman se titula La gramática cuántica. Yo no tengo ni la más mínima idea qué es la gramática cuántica. No sé, es como ahora todos lo quieren poner el nombre de cuántico. Entonces no sé si don Frederick anda en esa onda o qué será esa onda de la gramática cuántica, don Frederick, porque sin duda no sé nada de esta cuestión. Y bien, vamos a arrancar entonces con este programa de hoy de verdades ocultas y verdades ocultas o ve ocultas, ya, solo ve ocultas, ya no es verdades ocultas, ya solo es ve ocultas para los de TikTok. Y bien, cuénteme, don Frederick Goodman, ¿qué es esto de la gramática cuántica? ¿Le quiso poner ese nombre o realmente hay una razón detrás de esto? En realidad se llama así. Bueno, Ajá. pocas personas conocen de lo que se trata en realidad. Aún si buscas en internet vas a encontrar muy poca información. Entonces, sí es cierto que ese es el término con el que se conoce. Es algo relativamente nuevo y, como digo, no es popular. Bueno, la base de lo que se llama gramática cuántica es comprender que toda la estructura de las palabras son códigos. Y con base en estos códigos se puede armar una estructura literaria correcta y, diría que por el contrario se puede desarmar cualquier obra literaria. Y cuando digo obra literaria es cualquier cosa que se escriba. Hablando, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, si a ti te escriben para comparecer a un juicio o si te ponen una multa o si te mandan un documento diciendo que no has pagado impuestos, lo que sea, y conoces cómo funciona la gramática cuántica, puedes fácilmente desarmar todo el documento que te han dado, devolvérselo desarmado, en el sentido de hay una respuesta, ¿sí? Un documento contractual y lo que les escribas automáticamente desmerita lo que te han escrito y por tanto queda invalidado. Entonces, es interesante precisamente, por lo menos desde el punto de vista de la comprensión de lo que es lo que es una estructura literaria, porque muchos de los documentos que se escriben, por ejemplo, hablando desde el punto de vista jurídico, en realidad no respetan lo que es el valor en sí de la gramática. Y eso hace que por naturaleza ¿cómo se podría decir? Puedan quedar invalidados si una persona sabe cómo funciona la gramática cuántica. Ahora se puede aplicar para otras cosas, pero creo que desde el punto de vista jurídico es interesante porque ya en otros ámbitos, básicamente, sería la forma correcta de cualquier obra literaria. El paso al hombre se desapareció, Razi. No, perdón, es que estaba aquí manejando otras cosas y se te cortó la última parte. ¿Qué es lo que estabas diciendo? También estoy tratando de ver cómo lo doy vuelta a la cámara que a TikTok y no he podido para que la gente, bueno, para los que nos ven en TikTok, estamos hablando con nuestro hermano Frederick Goodman sobre el tema de qué es
la gramática cuántica. Pero había una parte que se te cortó en el final de lo que decías. Entonces, si lo vuelves a repetir para la audiencia, yo voy a tratar de ver aquí cómo hago, porque quiero que también la gente te conozca con la cámara, pero no logro hacer esto. Entonces, a ver. Que en esencia la gramática cuántica te permite comprender cómo están estructuradas todas las palabras, todas las frases y todos los documentos, toda cosa que se escriba, desde un poema hasta una demanda judicial o desde una carta que quieras escribir a alguien hasta un libro. Sí, todas las cosas que son escritas en realidad se basan de una estructura de 9 parámetros que son los que es de la gramática, o sea, la gramática cuántica es como la cábala de esto, la comprensión de cómo está estructurado con todo esto. Y tiene tiene niveles cada vez más profundos, pero como decía, desde el punto de vista judicial es la parte más interesante porque deja ver que cualquier documento judicial puede quedar invalidado si comprendes cómo funciona la mecánica cuántica. ¿La mecánica o la gramática cuántica? Perdón, la gramática cuántica. Gracias por la corrección. Ok, bien. Voy a solo hacer también una interacción acá en Facebook. Estoy con las 2 plataformas, con las 3 plataformas, tratando de transmitir aquí como pulpo. Bueno, gracias a los que ya estén en TikTok conectados, y si quieren hacer alguna consulta en lo que se va desarrollando el programa, pues la pueden hacer igual los que están conectados en Facebook y en YouTube. Pero en Facebook, ¿en qué parte? En Facebook, ¿en qué parte? En mi cuenta de Rasedi, en mi cuenta de Ras Bertrand, que se lo voy a tener que mandar a don Andri, Okay. pero tendría que salirme de esto. Sí, Andri, solo tienes que dígale a Andri ahí le voy a escribir aquí a Andri yo, que le vamos a escribir a Andri para que se pueda meter. Andri. A don Andri, porque no creo que sepa que está. No, ¿cómo tengo a Andri Birds yo? Andri Birds, así lo tengo. Andri Birds. Que le vamos a poner a Andri Birds, que solo se meta a Yo desde el teléfono no lo puedo hacer ahora. Cuenta sí, yo también, porque estoy usando el otro, de Facebook, Ras Bertrand. Ok, a ver si te voy comprendiendo. Me estás diciendo que la gramática cuántica es la capacidad de poder, por decirlo en pocas palabras, decodificar o descifrar mucho más allá de lo que en nuestro lenguaje nosotros expresamos en un escrito, en cualquier documento. ¿Eso es lo que me quieres decir? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Te fuiste? ¿Me escuchas? Don Frederick. Se está yendo cada rato la señora de Frederick Goodman. Mencionabas algo así como un símil con la Cábala, porque con la Cábala pues nosotros podemos ver también así como ya se fue don Frederick Goodman. O sea, va a estar difícil entonces que vamos a hacer programa de esta manera si se le está cortando la señal. Por ejemplo, nosotros podemos ver que a través del conocimiento de cómo el idioma hebreo tiene un peso numérico en cada una de sus letras, nosotros podemos descodificar eso y poder tener una interpretación mucho más profunda de lo que los textos superficialmente dicen. Porque esto es lo interesante. Pero bueno, ya regreso. Don Frederick tiene inestabilidad con su señal. Parece que se me cerró sí, hubo algún fallo con la señal. Fue fallo la señal. Ok, bueno. Te estaba preguntando, porque vos decías, Frederick, hacías un comentario, algo así como la Cábala. Bueno, pero antes de esto, te estaba diciendo yo, en resumen, entonces esto de la gramática cuántica, ¿qué es? Es la capacidad que nosotros podemos tener para interpretar un texto, un escrito en nuestra lengua e ir mucho más allá de lo que la letra como tal tiene, y no sé, si me ocurre si de repente lo que una emoción está expresando, o a qué te refieres, porque todavía no logro, o sea, me parece que estoy comprendiendo lo que estás diciendo, pero todavía no llego al clic del asunto. Es más fácil si explico cómo se procede en la gramática cuántica. Tienes 9 elementos distintos, pero antes de estructurarlos hay que comprender que una palabra
¿sí? Una descripción, algo que escribes, se En basa cualquier idioma, me estás hablando de cualquier idioma. en palabras. Cada palabra, sí, da igual el idioma. De hecho, todos los Ok. idiomas de un modo u otro están interconectados. Todos siguen un patrón. Entonces, tú lo que haces con una palabra es un parse, y no parse de Colombia, que es con C, sino con S. Parcero, ¿no? Sí, ya me habías confundido. Es Pasa, un amigo descomponer. de Valero se como eso. Por eso digo con S, que es descomponer una palabra. Sí, entonces descompone la palabra y entiendes que toda la descomposición de la palabra tiene que tener un significado. De hecho, el que tú utilices una palabra es porque la palabra tiene en sí una intención, representa algo y al mismo tiempo tiene una serie de estructuras. Por ejemplo, tiene una serie, como solemos decir, tiene unas sílabas, ¿sí? Y cada sílaba está compuesta de una consonante y una vocal, ¿sí? Por lo menos en español. Hay idiomas que tienen otras reglas o algunas variantes, pero más o menos la base fundamental, la estructura, es esta, y lo vemos en el sánscrito, ¿sí? En el hebreo y otras lenguas que son análogas o que están interconectadas de un modo u otro. Y digo sánscrito y hebreo porque el sánscrito va parte del sonido y el hebreo parte de la estructura de las letras. De hecho, cada letra viene a tener también una característica numérica y una forma, ¿sí? Y cada palabra tiene una forma geométrica. Todas las palabras dentro de un texto, el espacio que tienen, el número de palabras que tienen, representa también un patrón. Y todas las letras que configuran una palabra también tienen una numeración. Entonces, cada letra tiene una numeración, cada palabra tiene una numeración y cada frase tiene una numeración, lo cual puedes incluso cambiar a código binario. Pero el punto importante es que el sonido de las palabras tiene una vibración. Esa vibración tiene una resonancia, ¿sí? Y produce una frecuencia. Entonces, esa frecuencia tiene también una intención, o sea, está cargado de una emoción. Cuando tú dices algo, hay una emoción en lo que estás diciendo, no solamente es la vibración que genera las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces se combina la vibración con una emoción. Cuando tú tomas una idea que tienes y la transmites a una palabra, estás convirtiendo tu palabra en una obra, ¿sí? Una obra eh, dicha. Cuando la pasas a escrito, es una obra literaria. Entonces, todo lo que hay en tu mente, que tiene tu copyright, tu derecho de propiedad, lo estás transmitiendo en escrito. Y el escrito en realidad viene a ser un mapa que tiene una geometría y una geografía, tiene una estructura llena de códigos. Pero a nosotros no nos enseñan eso. La lengua, o uno la aprende, tiene muchos de estos parámetros, pero no tiene la parte fundamental que es la historia. Y no me refiero a la historia, como decimos la historia en cuanto al pasado, sino que tiene que tener un relato. Cuando observas la ley de Moisés, la Torah, tiene un relato, o sea, es parte de un contexto que te cuenta unas genealogías y una historia en el Sinaí. Y ahí te incluye una serie de legislaciones, ¿sí? Primero 10 mandamientos y después 613 ordenanzas o mitzvot. Entonces tiene una estructura. De la misma manera, cuando tú quieres escribir un documento, en realidad cualquier documento tendría que tener una narrativa, un punto de inicio, un desarrollo y un final. Un documento legislativo, por ejemplo, no tiene eso. Entonces, en realidad no tiene validez gramatical. Sin embargo, eso casi nadie lo sabe. Otra cosa interesante es que todas las cosas escritas se han configurado a lo largo de los siglos, de los últimos siglos, para representar una especie de ruta comercial. Es decir, cualquier documento que se utilice en comercio, en el ámbito mercantil, desde un documento de los bancos, del gobierno, de, del médico, yo qué sé, cualquier convenio que haces de contrato de alquiler o de compra de un vehículo, en realidad todos esos documentos siguen un patrón que sigue ciertas líneas desde hace siglos con base en las rutas marítimas, ¿sí? Entonces es el punto de atraque, es el punto de partida en el que el buque va y sigue una ruta que dice, tengo que ir en estas coordenadas a tal latitud y tal longitud, y el recorrido es tanto, ¿sí? A tal velocidad, tantos nudos. Entonces, todos esos parámetros que se ponían en la bitácora
de la cabina del capitán seguían un patrón. Entonces, esa era la ruta que tenía un inicio, un desarrollo y un final, porque había unos goods, una mercancía que tenías que transportar, ¿no? Entonces, la idea, lo que hace la estructura que va gobernando progresivamente más y más el mundo, que es el Vaticano con la corona británica, es que, por resumir, entre diferentes familias, ¿sí?, que heredan el poder del Cabildo de Malta y todo esto, empiezan a modificar los aspectos que tienen que ver con la literatura para mezclarlos con los aspectos de la ley y con el ámbito mercantil, de modo que todas las cosas que escribes están relacionadas con comercio. Sin embargo, como digo, lentamente la parte judicial empezó a inventarse cosas, de modo que el significado que tenían las palabras empezó a salirse de la parte de la gramática narrativa para meterse estrictamente en la gramática comercial, que es los documentos para contratos. ¿Sí? Como decía, en los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, se refiere a contratos, todo tipo de contrato, firma aquí, firma acá, firma acá. Y después está otro ámbito muy interesante, que es el hecho de que los documentos en sí, que ya no representan una narrativa, sino que sencillamente configuran un montón de palabras que no tienen sentido. Es decir, cuando vas digamos, un juicio, tienes un pleito, vas con un abogado, y eliges ciertas palabras, él te va a decir, deja que yo te represente. ¿Por qué? Porque él maneja un vocabulario. Tú podrías decir, pues esas palabras yo también las conozco, pero te podría decir, es que no significan lo mismo dentro de un tribunal o en un documento legislativo en la calle. O sea, una palabra, sí, que significa algo en la RAE, o sea, en la Real Lengua Española, no significa lo mismo en la DG, o sea, en el diccionario jurídico, ¿sí? Significan cosas completamente distintas. Entonces, podrías decir, ¿cómo puede ser que una misma palabra en un mismo idioma, de un mismo país, de una misma época, signifique dos o más cosas distintas? Una cosa es que tenga una acepción, que tú dices, como algo coloquial, que dices, esta palabra, dependiendo el caso, pues yo la uso para esto, la uso para lo otro. Sin embargo, en el ámbito judicial, esas palabras no tienen nada que ver con el español. Y ocurre lo mismo en otros idiomas. El inglés legislativo no tiene nada que ver con el inglés real. Eso quiere decir que se suma al hecho de que un documento legislativo está totalmente invalidado desde el punto de vista gramatical. Es una invención, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Ok. Porque viola la naturaleza de la lengua y aparte de eso le da un significado que no tiene, es decir, es Ok. adulterio del contexto. Don Frederick, deme un ejemplo de una diferencia, de una, o que se le ocurra, de una palabra, por ejemplo, en un juzgado, a diferencia de lo que podamos usar en el diario vivir. Puede ser, por ejemplo, la palabra nacer, ¿sí? El Ujú. nacimiento, ¿sí? Mientras el nacimiento nosotros entenderíamos pues, que es el momento en que nuestra madre da a luz y sale el bebé y conoce este mundo, solo que nosotros entenderíamos el parto y cosas así, y Ujú. estarían de acuerdo en la mayoría de diccionarios comunes de lo que es un nacimiento. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, que hay varios diccionarios, ¿sí? Uno de los diccionarios más realistas desde el punto de vista de cómo se lo toma la ley, es que nacer es en realidad un aborto. Es el hecho de que la madre rechaza al niño, sale de aguas de ella, o sea, porque esto tiene que ver con ley marítima, lo rechaza y cae en manos del Estado. Entonces, ¿quién recibe al Estado? La Capitanía de Puerto, que son los hospitales. Entonces, el hospital tiene el mismo papel que la Capitanía Portuaria y que la Oficina de Correos. Todos ellos son puertos. Entonces, todos los documentos que pasan por ahí, todas las mercancías que pasan por ahí, son parte del sistema corporativo, del sistema mercantil. Y entonces, ellos son puertos de acceso y de salida, incluida la vida. Entonces, lo que básicamente significa nacer desde el punto de vista judicial es el hecho de que la madre pierde la potestad sobre la criatura y la criatura pasa a ser hijo del Estado, ¿no? Ok, Entonces, por eso cambia completamente el significado de una palabra. De hecho, viene a significar lo opuesto. muy bien. Vamos a, estoy girando nada más acá para poder regresar. Ok. Voy a integrarme también a la transmisión de Facebook. Ok, para ir comprendiendo. Yo realmente, desde que hablaste del tema, yo
yo meditaba sobre lo que querías exponer, y decía, pero ¿qué puede ser esto? Entonces iba como visualizando que gramática cuántica, ¿cómo se llama este concepto que se usa para poder darle peso? Se me olvidó ahorita el nombre de la técnica esta, que le das peso a cada una de las letras del alfabeto o el alefato hebreo. ¿Número? ¿Gematría? No, gematría, el peso que Bueno, tiene cada una de las letras. Gematría, ¿no? No, la numeración es gematría. Cuando ¿La qué? analizas el alefato, simplemente gematría es el significado de los números, ¿sí? Y el contexto y toda la agrupación, todo lo que tiene que ver con los conceptos de los números, eso incluye la numerología en general. Correcto. Cuando te refieres al significado de las palabras, perdón, de las letras, no sé qué palabra será exactamente, No, pero no. Me en el refería, alfabeto hebreo, incluso en el griego, no, cada letra tiene un significado. sí, me refería que el hecho de la letra Aleph tiene numeración tal, la letra Yu tiene numeración tal. O sea, a eso me refería. O sea, cuando hablabas me propusiste el tema, lo primero que se me viene a la mente es eso. Y tratando de poder aterrizar lo que vienes hablando y decirlo en palabras bastante silvestres y comunes de lo que vivimos, a mí, por lo menos lo que yo voy interpretando, es que esto da un mayor sentido a ese montón de enseñanzas, ya sean impartidas de manera muy egocéntrica o desde el punto de vista muy espiritual, pero eso todas esas enseñanzas que hablan del poder de la palabra, el poder del decreto, el poder de plasmar, ya sea en un documento, ya sea en una expresión que uno hace, la palabra. Estoy entendiendo que va por acá, pero al mismo también entiendo que el juego tiene que ver con el hecho de, no sé si cabría, pero pareciera que sí, el hecho de lo que hace días quería platicar yo, es como los conceptos se van torciendo y a una cosa, pues que de repente en su esencia significaba algo, viene el sistema, lo agarra y lo empieza a dar otro sentido, como lo hicieron con la pandemia, ¿no? Que empezaron por dar un ejemplo, que empezaron a darle el concepto de pandemia, tenía una descripción, una definición, y de repente la OMS la cambia. Y todo esto lo entiendo que, no sé, o sea, a ver, estoy poniendo un ejemplo, nada más solo para poder esbozar una idea general de lo que se viene diciendo. O sea, es el arte que tiene el sistema también de poder cambiar conceptos, pero no solo por el hecho de cambiar la definición como tal, ¿verdad? De lo que yo pueda entender de una palabra, sino el poder intrínseco que hay a través de cada una de las letras, de la fonética que hay. Y esto es sumamente bastante difícil de comprender, porque es fácil que yo comprenda, por decirte algo. Es muy fácil que yo comprenda y diga, no, pues sí, o sea, si yo digo una palabra con tal estado emocional, obviamente eso va a impactar en el mundo de lo que llamamos realidad, que le digo realidad porque si ya nos metemos a aquel meme que tú hiciste del budista, pues entonces, ¿a qué realidad estamos hablando, no? Entonces, me refiero al hecho de que es fácil comprender, o sea, bueno, tampoco es tan fácil, pero llega un momento donde es más fácil comprender, ¿verdad? Es que nada es fácil comprender en estas cosas, pero digamos que llega un momento donde es fácil comprender de que uno viene y dice, pero porque a mí solo cosas malas me pasan, ¿por qué realmente? Porque todo lo que hablamos es negativo. Uno dice, ¿por qué no puedo crear cosas positivas con lo que digo? Porque es que aunque yo venga y diga, me levanto una mañana y diga, yo tengo el poder de generar riquezas, yo tengo el poder de generar riquezas, y viene alguien y dice, no te funciona porque no lo haces con fe. Pero entonces, ¿cómo hacerlo con fe? Dice alguien. Entonces viene y de repente estoy enojado, estoy frustrado y digo, este país es no sirve nada, todo lo que hago es malo. Claro, pero como lo estoy diciendo con tanta frustración, o sea, es decir, con tanta fe negativa, por decirlo de alguna manera, es decir, estoy visualizándome de una manera tan caótica y mi emoción está impregnando todavía esa visualización y la estoy creando tan real porque estoy tan convencido que soy lo peor. Entonces, es decir, ¿a dónde voy? Creo que todo lo que estás hablando tiene que ver con
con alguno de los ejemplos que vengo dando, y si no es así, pues corrígeme. Sí, sí, claro, tiene mucho que ver, por supuesto. Es la parte que digo de lo que yo compararía el concepto desde el punto de vista sánscrito y desde el punto de vista hebreo. Como digo, el hebreo con la forma que tiene cada letra y su peso numérico y su valor como significado. Y eso lo vemos también en el chino. ¿Sí? El idioma chino tiene que cada carácter tiene un significado, el solo carácter. ¿Sí? Eso se ha perdido mucho en la lengua romance. Por ejemplo, a ti te dicen qué significa la A, y tú dices A, es un sonido, no significa nada más. ¿Sí? Utiliza las vocales, pero no sabes que las vocales tienen un poder más fuerte que las consonantes desde el punto de vista vibratorio. Sí, a menos de que sepas hacer cierta combinación. Hay una combinación adecuada entre cierta consonante y cierta vocal para hacer una sílaba que tenga una vibración bastante fuerte o que suene a la inversa, ¿sí? Es decir, el sonido es tan válido OM, ¿sí? Como MO, porque la vibración es la misma. Okay. Entonces, eso es un ejemplo. Y luego está el otro ejemplo, o sea, este es el ejemplo sánscrito, como digo, porque en el sánscrito lo importante era el sonido del mantra, el sonido de la vibración, ¿sí? El tono del sonido, ¿sí? Si era más agudo, si era más grave, la acentuación, si se mantenía vibrando durante un rato, como cuando dices om, lo dejas así. Y cuando estamos hablando de la lengua, por ejemplo, hebrea, digo hebreo para no entrar en generalizaciones sobre todas las lenguas semíticas, las que tienen relación con el sumerio o incluso llegando hasta el egipcio, no, sino, o el fenicio, que bueno, ahora no voy a entrar en detalles sobre el origen de las lenguas, pero la raíz es la misma, ¿sí? Y cuando tú dices en hebreo, que lo hemos dicho muchas veces, una letra, la letra en sí tiene un peso, tiene un significado, de hecho tiene una correlación con una estrella, con un órgano, porque se ha profundizado más en el análisis de eso. Lamentablemente eso no se hace con las lenguas romances, pero las lenguas también, en este caso, sí, sea anglosajón, sea castellano, todos ellos siguen teniendo un valor porque sigue teniendo una vibración e incluso la Ujú. forma geométrica que tiene, sino porque se utilizan los sigilos, los conceptos subliminales, las formas de diferentes letras o palabras para su uso en logos, ¿sí? No eslóganes, en publicidad, porque tienen un significado. Muy bien, creo que ya vamos a ir aterrizando con todo esto. Tengo una pregunta que Andri te formula. Voy a nada más a regresar aquí también a esta cámara. Estoy jugando con las dos cámaras a cada rato, ¿verdad? Para poder interactuar con todas estas redes que hoy nos permiten llegar a más personas. Ok, a ver, que esto es muy bien. Regreso acá entonces. Y regreso aquí también. Vamos por acá. Vamos a ubicarnos acá. Ok, Freddy. Una de las cosas más importantes que voy rescatando de toda esta conversación que nos vienes presentando es el hecho de tener bien claro de que esta cuestión, o sea, de que primero nosotros entendamos que todo en el universo, nada está hecho así de la nada, o sea, todo tiene una razón de ser, no existe la nada, porque todo tiene una razón, hay una inteligencia, las palabras no solo son sonidos, no solo son una estructura para comunicarse, sino que más bien sería la versión material, lo podría entender yo, de alguna manera, de lo que tiene que ver con las frecuencias y vibración. Es como quien dice que las palabras es, sí, la conversión de ideas y pensamientos materializados en voces y en estructuras fonéticas, gramaticales, ¿verdad? Que nos permitan tener una interacción, pero que más que eso, más que una palabra, más que una letra, es realmente frecuencia, realmente vibración, o sea, realmente hay un poder creador detrás de ello. Realmente cuando la Biblia también dice en el principio, y Dios dijo, hagas, o sea, realmente lo que nos está queriendo decir que todo esto está intrínsecamente ligado desde el poder de la creación, desde el poder de crear, desde entender que una palabra no solo es el dibujito de la letra en tinta que hoy conocemos o la imagen tipográfica que podamos tener, como lo que estamos viendo en la transmisión o lo que usted ve en los textos. No, esto es plasmación de energía, esto es plasmación de vibración capaz de poder crear y de transformar realidades. O sea, es mucho. Yo lo que estoy tratando de decirle a la audiencia e interpretar de lo que tú nos dices es que hay mucho más
algo más poderoso, más increíble, más fuerte detrás de una letra y detrás de del sonido de una palabra, ¿es correcto? Claro, claro, observa, por ejemplo, de hecho puedes, o sea, si llegas al grado de estudiar bastante esto y dedicarle un tiempo, puedes llegar a desarmar palabras de otros idiomas y saber lo que significan, aunque no conozcas el idioma. Y es aplicable para muchos casos. Y ocurre cuando a veces estoy analizando palabras en ciertos idiomas y encuentro una correlación en una palabra que es anglosajona, ¿sí? Es inglés, y significa lo mismo que en hebreo, ¿sí? O en japonés y significa prácticamente lo mismo en hebreo. Y es porque, a pesar de que lo puedes pronunciar de una manera o escribir de una manera, el trasfondo del concepto es el mismo y está interconectado de un modo u otro. A veces al principio no ves una correlación, pero cuando ves el contexto y la parte etimológica y la parte incluso histórica de algún concepto, dices, claro, tiene lógica. Un caso, cuando dices, por ejemplo, en el japonés rey, ¿sí? Uno diría, oye, pues rey en español suena como el rey, el monarca, pero ellos utilizan la palabra relacionada con algo que eso es lo que ha creado, ¿sí? Que está relacionado con el que crea, y el rey es el que tiene autoridad, ¿sí? Él puede crear la ley, él puede crear cuestiones legislativas. La palabra fall en inglés, que es caer, viene del hebreo nafal, nafal y napal y cosas similares, ¿sí? Viene de algo muy grande, algo que viene desde arriba, ¿sí? Y que viene y se precipita. De modo que te das cuenta que hay una cierta correlación en términos y conceptos. Pero la parte más interesante de la gramática cuántica es darte cuenta de cómo la autoridad que tenemos como creadores de la realidad se puede subvertir utilizando nuestro mismo poder de la palabra, el poder que es escrita, digamos, incluso dicha, para usarla en nuestra contra y quitarnos nuestro poder, quitarnos nuestro derecho. Y es el adulterio de las palabras. Si observamos el caso de acusación, ¿no? Decimos, una acusación, claro, tú te vas al latín y dice accusatio, ¿no? Y vas entendiendo de qué se trata. Con todo, no está muy ligada en estricto rigor a cómo lo utilizan a nivel judicial. Pero ¿qué haces? Dices, si cada lengua, ¿sí? Viene de una posterior, se dice que el español antes precede al latín y el latín al griego, el griego al fenicio, o también del latín dice que si el etrusco, y vas mirando hacia atrás, dice, vale, entonces el anterior es el que tiene mayor autoridad, como igual en la ley. El padre tiene la autoridad, ¿por qué? Porque es el autor de la vida, ¿bien? Entonces tiene autoridad sobre el hijo hasta que el hijo se emancipe y dice, yo creo mi propia soberanía, ¿no? Pero entendiendo esto desde el punto de vista de una palabra, tú puedes coger y decir, vale, si tengo una palabra en latín, pero antes del latín está el griego, yo puedo utilizar la misma estructura fonética y o la misma estructura gramatical y decir, si yo cogiese el griego, el prefijo a es negación. Entonces, en latín me podría estar diciendo que es algo que acusa, pero en griego me estaría diciendo que a es negación y causa es una causa. Eso quiere decir que no hay ninguna causa. Por tanto, si a ti te dice que estás acusado y tú te vas al griego y dices, no, pero según esta palabra que dice aquí, y yéndome a la etimología del origen del griego, estructurándose con el mismo fonema y la parte gramatical, aquí me dice que no hay ninguna causa, por tanto estoy absuelto. ¿Te das cuenta? Pero ¿por qué? Utilizas el mismo juego de conocer cómo puedes utilizar una palabra, pero unos lo pueden utilizar en tu contra y otros lo pueden usar, bueno, uno lo puede usar a favor, otro en contra, uno para bien, otro para mal. ¿Sí? O sea, siempre caemos en esta cuestión de que al final las cosas son neutras y en realidad, todo estriba en la intención con la que se emite un sonido, una palabra, o se hace algo, se plasma en un documento. Entremos entonces, bueno, aquí tengo unos mensajes de Andri. Andri, si quieres también mandar notas de voz, lo puedes hacer. Y los que nos están siguiendo por TikTok, pueden hacer también ahí ¿cómo se llama? Su pregunta en la transmisión de TikTok y o los que están en Facebook, pues pueden hacer su pregunta por la transmisión de Facebook o los que están en YouTube por la transmisión de YouTube. Bueno, tenemos acá y dice André García, suyo es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Salmos 95:5
Dice, ¿qué más? ¿Dónde está? ¿Por qué el mar es neutral en la legalidad y por qué el vientre materno representa el mar y al nacer la tierra firme representa caer al estado? ¿Entendiste la pregunta? Te la voy a mostrar también en la transmisión si la quieres ver ahí, para que puedas meditarla mejor. Bueno, creo que se le fue otra vez la... No, ahí estás. ¿Me estás escuchando, Goodman? No entendí, se fue el sonido. Bueno, pero ahí tienes la pregunta que hace Andri. Es que no sé cómo verla porque tengo la cámara. A ver, un segundo. Ok, no te preocupes, ya te la vuelvo a leer. Dice la pregunta. Suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Salmos 95:5. Pregunta, ¿por qué el mar es neutral en la legalidad? Me imagino que quiere decir en los conceptos de, ¿no? de leyes, de abogacía, etcétera, en el lenguaje jurídico. Dice, ¿por qué el mar es neutral en la legalidad y por qué el vientre materno representa el mar y al nacer la tierra firme representa caer al estado? No entiendo. Está bien cuántico eso. Vale, está bien cuántico eso. Vale, el asunto viene de una de las bulas papales, ¿sí? De no me acuerdo qué época, o sea, si digo el siglo me equivoco porque realmente ahora no me acuerdo si era 1455 o qué. Pero el hecho es que uno de los pontífices, como se llaman ellos a sí mismos, puso una bula, varias bulas que al final lo que hacen es que lentamente pasan todo el poder a ellos. Y entre una de estos cosas que se inventan es que después del diluvio pasó la jurisdicción, ¿sí? O sea, apareció una nueva jurisdicción. Entonces, cuando hablamos de cuestiones de comercio, porque todo nuestro mundo, todo en la sociedad de nuestro mundo, los últimos milenios, está relacionado con el comercio, todo se mueve, aunque podamos suponer que muchas cosas van por avión o de forma digital, la mayoría del comercio es marítimo, ¿sí? Las mercancías, las grandes cosas, el petróleo, casi todo se está moviendo a nivel marítimo. Entonces hay una ley marítima que viene del tiempo antiguo del Imperio Romano. Entonces, el asunto es comprender la ley marítima y el derecho de mar. Entonces, la ley marítima es muy distinta a la ley de tierra. Entonces, desde el punto de vista de la jurisdicción que tiene Vaticano sobre la Corporación Corona Británica, sobre la Corporación Columbia, Distrito de Columbia, Washington, que tiene a su vez el control sobre casi todos los países del mundo, o sea, 195 países del mundo, casi todos. Entonces, a través de esto es una forma de decir que el Vaticano controla todo lo que está dentro de la ley marítima. Por consiguiente, todo el sistema judicial se hace de tal manera que parezca que ellos son los que tienen control de toda la ley marítima. Aunque tú estés pisando suelo, ellos no pueden decir que eso es ley marítima porque el suelo no está mojado. ¿Sí? Entonces, no te pueden decir nada. Es como, no sé si alguna vez veían, no sé si todavía ocurre, estos videos que llega el cubano en una patera a Miami o alguna parte de Florida y está un montón de policías y no lo pueden tocar en tanto está en el mar. Hasta que él no toque suelo, no lo puede, o sea, tienen que cogerlo mientras él aún esté en el agua. En el momento en que él toque tierra, ya no le pueden hacer nada. Entonces dice, ¿pero qué tontería es esta? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el punto? Porque desde el punto de vista jurídico, cuando toca tierra, reclama. Igual que Abraham. Abraham quiere ir a cierta tierra y él compra un pedazo de tierra, llega ahí y reclama. Sin embargo, mientras estás en el mar, son aguas internacionales. Es la ley del que tome control en el mar. Entonces, si algo se pierde en el mar y tú lo consigues, es tuyo. ¿Vale? Entonces, aquí esto es una cuestión un tanto interesante, desde qué punto de vista algo le pertenece a alguien o a una nación si se encuentra en aguas. Entonces, es una lucha sobre el derecho de aguas. Por eso, con lo que estaba preguntando Andri, es qué autoridad tiene, ¿sí? el Estado en decir que algo pertenece a aguas internacionales y que es de él, porque según ellos, Vaticano exige o se atribuye a sí mismo que todo lo que está en mar le pertenece a Vaticano porque es la madre que sostiene todo. ¿Sí? Tiene su razón ahí utilizando mucha jerga,
y todo está en las bulas papales que se han inventado. Ok, bueno, para este punto de lo que nos vienes hablando, solo hacer una, es que tengo que estar moviendo cada rato para centrar las cámaras. Ok, ahí está bien. Yo me muevo para acá, ahí está bien. Qué relajo, ahora tengo que mover esto para acá. Me estoy confundiendo todo. Bueno, o sea, esta conversación tiene dos vías. Una, entender el poder que hay a través de la manipulación y la creación de nuevos conceptos o incluso la formación de las palabras. Porque de repente, Frederick, aquí no solo es el hecho de ¿cómo se llama? De tergiversar o torcer un concepto o modificarlo, que sería siendo lo mismo. O sea, no es tanto, no solo la adulteración del concepto, sino también la creación de conceptos. Porque conceptos fraudulentos. Exactamente, conceptos fraudulentos, conceptos que tienen, palabras que tienen de repente detrás de su conceptualización, para poder entenderlo mejor, lo que tienen detrás son trampas para poder encarcelar al hombre, limitarlo y etcétera. Toda esa composición jurídica que muchos dirán, bueno, pero si no existiesen legislaciones jurídicas, entonces todo sería un desmadre. Y alguien puede pensar, bueno, entonces, ¿cómo interpretar? Y aquí sería algo creo que bastante ejemplificador. Solo déjame cortar acá. Qué buena rola esa. Vamos a cortar acá para que sepan que estamos en programa ahorita y bueno, será después. Estamos en programa ahorita. Bueno, entonces, ya me perdí un rato. Igual creo que todavía estamos ahí por TikTok. Entonces te decía. ¿Ah? Vale. Sí. No, que iba comentando algo en lo que retomabas. ¿Lo que qué, perdón? En lo que retomabas quería comentar algo. Oh, dale. Bueno, ok. Que precisamente cuando hablas de la adulteración de las cosas, es incluso la adulteración de las formas, de los conceptos, y eso llega incluso al punto de los colores. Cada color tiene un código cromático, ¿sí? Entonces ese código está también implícito. Tú puedes llegar a hacer que un color pase a tener un significado distinto, ¿sí? Porque como el concepto del arco iris, representaba una cosa con el pacto de Dios con Noé y ahora representa otra. Y el meme que mandé de Isaac Newton. Entonces, ¿qué dijiste? ¿Cómo? Solo tú te entendiste de chiste, no te entendí qué dijiste. Un meme que compartí de Isaac Newton. Ah, sí, Isaac Newton, sí, cuando estaba pintando los colores. Sí, sí. Que la luz del sol. Que descubrió que el sol era gay. Entonces, la cuestión es, puedes cambiar también el código de lo que significa. Y cuando dicen algunas personas que si no hay una legislación no hay orden, es precisamente la trampa. Es la típica frase de George W. Bush en el 91, cuando dice tenemos que dejar la ley de la selva y empezar con una ley real, la ley de los hombres. En realidad, la ley del hombre es contraria a la ley que es natural. La ley de la selva es un eufemismo para tratar de decir que la naturaleza es estúpida o que el universo es estúpido, porque en realidad todo el universo funciona de una forma perfecta y armoniosa. Todos sabemos actuar según nuestra conciencia y existe un karma. Entonces no necesitas que haya un Estado que te esté poniendo miles y miles de legislaciones para que al final todo se resuma en sencillamente no hagas a los demás lo que nos quieres que te hagan a ti. Entonces, ¿por qué tantas legislaciones? Porque necesitan tener un control y privar al hombre de sus derechos. Claro, y a ver, si lo... Me vine para este lado ahora, qué relajo, yo sé que tengo estos relajos, es que tengo que estar jugando ahí. Lo que te quería decir es que en realidad entiendo lo que dices, ¿verdad? Y comparto, pero es que estamos hablando de, a ver, son tantas palabras que se me vienen a la cabeza que es como una avalancha, cómo las empiezo a filtrar, ¿no? No sé ni por dónde, se me venían tantas preguntas a la vez, no sé por dónde tirarla. Pues ya que estamos hablando de gramática cuántica, empieza por la A. Deme una A. No, lo que te quería decir es, dentro de todo, es cierto, o sea, ya están las leyes universales, ya está la ley del karma y como Jesús dijo, la ley se resume a amar a Dios sobre todas las cosas, de tu prójimo como a ti mismo, o sea, la ley se resume a haz con los demás lo que quieres que hagan contigo y así hay. ¿Por qué? Porque al final, aunque existan leyes de hombre, pero no hay ley que vaya contra la ley del karma, no existe mayor ley que la ley del karma, o sea, al final el karma va a pagar como deba de pagar, ¿no?
Pero es que imagínate, o sea, ¿cómo interpretas esto? Si no existiesen legislaciones de hombres, ¿verdad? Donde vaya de repente venga y se diga, te voy a poner un ejemplo, no va a haber penalización, no va a haber semáforo. O bueno, hay semáforo, pero no va a haber penalización de la ley de tránsito si tú te cruzas en rojo. Entonces empieza todo el mundo pues a querer unos cruzarse en rojo, unos son más conscientes y no lo hacen, pero hay otros que no, y entonces empiezan a darse accidentes y uno dice, bueno, hay que karma le pague. Bueno, se murió una persona, por decirte algo, ¿no? Y tú dices, hay que el karma lo pague. Y esa persona puede andar 5, 20, 15, 30 años matando a N cantidad de personas. No, es que hasta que se muera le va a pagar, le va a pasar el karma. O no, me explico, o un político, por ejemplo, no, pues siguen haciendo lo que hacen, etcétera, pero es que el karma es el que paga. Entonces, listo, pues siguen abusando, que igual siempre pasa, ¿no? Siempre pasa. Pero digamos que cualquiera piensa, bueno, pero con las legislaciones se controla algo. Y si solo nos abstenemos a la ley del karma, ¿cómo viviríamos? ¿Cómo visualizas esto? Es que estamos hablando, nos salimos de un punto que mencioné y es la ley natural, ¿sí? La ley natural, que de hecho la ley natural es de donde procede la common law, ¿sí? O la ley común, que es básicamente el sentido común. Y del sentido común es de donde viene el derecho consuetudinario, que son las legislaciones de Europa y de la mayoría de países, ¿no? Que es el hecho de que tiene que haber unos jueces y se establece un sistema de ley. No obstante, antes de eso, mucho más antiguo, estaba el common law, que era la ley común, o sea, lo que para todos es lógico, ¿sí? O sea, que todos están de acuerdo en que asesinar no está bien, en que invadir la propiedad de otra persona no está bien, en que violar no está bien, en que arrebatar a otro su dinero o sus bienes no está bien. Entonces hay algo que para todos es común. Luego ocurre la vulgarización del concepto común, que es cuando el interés político sí se mete y empieza a hacer parecer que es común para todos lo que ellos llaman derechos igualitarios, pero que en realidad son intereses para unas minorías, entonces ya es una cuestión política, ¿sí? No es una cuestión común, es decir, no es algo que nos afecta a todos, sino a un grupo en particular, ¿no? Entonces, este es el punto que, como digo, precede a la ley natural. La ley natural es, observas cómo es un principio de lo que Jesús mismo decía. Es que la ley natural es básicamente lo que Jesús decía, ¿cómo se dice? Desarrollado en 5 puntos. Y es lo mismo. No hurtes, no cometas homicidio, no violes, ¿sí? No arrebates lo que no es tuyo, o sea, no entres en la propiedad de otro, ¿sí? Y no cometas coacción. En términos generales, incluso puedes agregar ahí la mentira, o sea, la mentira no, el engaño, ¿sí? Lo puede ser el engaño, puede ser la difamación, el dar falso testimonio. Si lo analizamos debidamente, esto es de lo que habla los 10 mandamientos, solo que agrega otros cuantos puntos que son buenos abordar en su momento. Ok, bien, muy bien. La cuestión aquí, entonces, de lo que nos estás conversando ahora, regreso yo aquí también. Muy bien, ahí estoy. Pero, y mira que, perdona, ¿qué ocurría en la ley de Moisés respecto de eso? Que cuando las personas cometían algo, ya había una explicación sobre qué debía recibir en el caso de hacer eso. ¿Cómo? O sea, ¿qué quieres decir con eso? Que en la ley de Moisés había 613 ordenanzas, pero estaba por encima de todo los 10 mandamientos, que era de donde venían las ordenanzas. Y al final, si tú observas los mandamientos, te decía, si haces tal cosa, fíjate, en la mayoría de los casos, la violación a la ley se pagaba con ¿cómo se dice? El destierro, ¿sí? Quedabas exiliado. Sin embargo, hoy día, si tú cometiste algún delito y te exilian, ¿a dónde te van a exiliar? ¿Qué otro país te va a recibir? Vas a necesitar visa. Entonces es un tanto irónico porque te tocaría subirte en un bote e irte al mar. Pero en la antigüedad era así. Si tú no encajabas en la sociedad porque tú hacías daño integral a un individuo, te quedabas fuera del pueblo, ¿sí? Y si la cosa era extremadamente grave, pagabas
ojo por ojo y diente por diente. Muy bien. Dice Andri García, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Toda palabra o letras tienen un efecto sobre los demás. La pregunta, Andri, ¿toda la palabra o letras tienen un efecto sobre los demás? Pregunta 1. Y pregunta 2, ¿la palabra de Dios es la vibración que tiene el Creador? Bueno, la primera pregunta, las palabras no tienen efecto sobre los demás, salvo que los demás estén convencidos de que pueden tener influencia sobre ellos. Tus palabras pueden tener influencia primeramente sobre ti mismo y sobre la realidad perceptible que está a tu alrededor, como pueden ser las plantas, como pueden ser los minerales, como pueden ser los elementos, cosas que están cerca de ti. Pero afectar a otra persona no puede, salvo que la otra persona lo acepte, lo crea. Sí, porque si no estaría violando el principio fundamental sobre la ley, que es el libre albedrío. Ahora, que se utilice la expresión, la palabra de Dios, ¿sí? Que es la vibración del Creador, sí, es una forma de decirlo, pero en realidad lo que se está refiriendo es lo que proviene de la conciencia colectiva, de la creación, de todo el creador, de toda la conciencia universal, se transmite primeramente a través de sonidos y luego a través de lo que es escrito. Lo he explicado muchas veces. La lengua es la manifestación de todos los códigos secretos de la conciencia universal. Lastimosamente se utilizan en muchos casos de forma banal o se utilizan mal, pero originalmente era eso y de hecho está codificado en nuestro ADN. Es tan importante que precisamente de ahí es de donde viene la ley. Todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, todas las leyes, el derecho de los hombres, todo procede del concepto escrito y de la palabra. Y fíjense que es tan relevante que por eso le explica creo que es el arcángel Gabriel, le explica al profeta Daniel en Babilonia, por allá por 500 y pico antes de Cristo. Le No, dice que cuando en el libro de Daniel explicó. En el libro de Daniel, cuando lo estaba haciendo, ahí aparece en el libro de Daniel, que el hijo de la iniquidad, o sea, esto que llaman coloquialmente el anticristo, va a intentar cambiar los tiempos y la ley. Cuando dice los tiempos hay que entender, por eso es importante conocer otros idiomas, que está hablando del clima también, ¿sí? Entonces, él trata de modificar el clima, ¿sí? Todo esto que acabamos del cambio climático, el calentamiento global, ARP, el oscurecimiento de la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que tratan de hacer cambiando el clima y la ley. ¿Por qué? Porque modifican las palabras para subvertirlas, para vulgarizarlas y darle un significado totalmente oscuro, de modo que a medida que pasa el tiempo, el sistema judicial es en realidad una trampa para que todos los seres humanos sean esclavos del Estado. Porque el Estado al final es el concepto de la bestia. Muy bien. Fíjate que prácticamente has hecho un programa el día de hoy, has impartido un programa que yo hace tiempos tenía en mi corazón las ganas de hacerlo y sin querer queriendo, pues este programa era. Antes de hacer la conclusión del mismo, quiero hacerte esta pregunta sobre las leyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que pues ya tú lo has dicho, todas las 600 y la madre de ordenanzas nacen de los 10 mandamientos. ¿Qué pasó? La madre, por la madre. Sí, que no me acuerdo, ¿son 600 cuántas? ¿660 y cuántas? ¿O 630? No sé cuántas son. Oficialmente 613. Ok, 603 ordenanzas, todas paren o se derivan, ¿verdad? De las madres o las leyes o las 10 leyes madres que son los 10 mandamientos. Todas se derivan de esto, ¿verdad? Que tienen que ver, y estas se derivan, y las 10 se derivan del concepto que Jesús dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que si podemos profundizar un poco más detrás de estas frases, lo que Jesús te está diciendo es: haz con los demás lo que te gustaría que hagan contigo, y todos, porque todos procedemos de lo mismo, porque todos somos uno y todo tiene un origen en el uno. Entonces es algo así como interpreto yo que Jesús estaba diciendo, porque cualquiera dice: ay, son 2 mandamientos los que Jesús dijo. No, es un solo mandamiento. Por eso dice: un solo mandamiento les dejo, porque está hablando de la integración, de la unificación, de la unicidad, de todo. Todos venimos del Padre, todos venimos del Padre, todos se derivó del Padre, todos somos uno porque todos somos Él y todos vivimos en Él y todos nos experimentamos en Él y Él se está experimentando en todos, y aleluya.
Entonces, esta cuestión de lo que se deriva en las 603 leyes y que nosotros lo vemos en lo que conocemos como también el análisis de la cabala, ¿no? Porque la cabala realmente es profundizar lo que hay detrás de todas estas ordenanzas y detrás de lo que hay encriptado en los primeros 5 libros que llamamos el Pentateuco, que se conoce también como la Torá. Y que por eso decía, te mencionaba al principio, ¿no? De esto de la gematría, ¿no? Del peso que tienen cada una de estas letras del alefato y lo que está escondido, y te pasaba aquel video muy precioso, ¿verdad? De cómo transformaron en ¿cómo se llama? Dios mío santo. Binario. En código binario, gracias. Y cómo transformaron en códigos binarios los versos de la Biblia. Y yo te decía en ese comentario, te decía yo, porque les relato rapidito, hubo un grupo de jóvenes que agarraron no sé si fue todo el Antiguo Testamento o solo el Pentateuco, solo la Torá, no recuerdo en este momento. No, Hechos, fue toda la Biblia. Fue toda la Biblia que le hicieron. Y entonces transformaron toda la Biblia en códigos binarios. O sea, no sé cómo lo hicieron, no sé si hicieron cada versículo, no sé si fue cada versículo, cada párrafo, cada palabra, no lo sé. Creo que según lo que pude entender, parece que lo hicieron por párrafos. Y entonces metieron todo esto y lo transformaron en binario. ¿Cómo lo hacen? Porque el alefato hebreo lo permite. Cada una de las letras tiene un peso numérico. Ese peso numérico lo transforma en códigos binarios. ¿Cómo lo hacen? Pues cada número tiene su equivalente en ceros y unos. Cada letra tiene su equivalente en ceros y unos. O sea, por ejemplo, no recuerdo si el número 1 es 01 en binario o 00, no recuerdo. La cosa es que así se van, ya no me acuerdo cuando lo vi en el colegio ese de los binarios. La cosa es que cada número tiene un código binario. 001 es un número, 0001 es otro número, 000 es otro número, y así van, ¿no? Así van haciendo esos pesos. Y cada uno de esos números binarios tiene una imagen gráfica, porque eso se puede traducir en lo que hacen en las pantallas, ¿no? Los píxeles. Cada pixelito es un binario. Entonces van haciendo las gráficas. Y entonces al final ellos hicieron una biblia gráfica de puros códigos binarios y aquel montón de imágenes. Y yo le decía a Frederick, me imagino yo que si agarraran cada letra de cada versículo, les estaría construyendo una imagen todavía más completa de lo que pasó. Si, por ejemplo, en aquel verso que dice que Moisés lanzó la vara y se convirtió en serpiente, no me extrañaría a mí que sea tan profundo esto, que se pueda derivar cada letra y a saber cuántas derivaciones más se puedan hacer, y que les pueda recrear completamente el escenario tal cual pasó. O sea, no me extrañaría. Y le compartí esto a Frederick, y Frederick me decía, pues seguro, o sea, quizás, no sé, puede ser. No me recuerdo qué fue lo que me respondiste, como que no sería extraño, ¿no? No lo descarto. Sí, porque, o sea, no me extrañaría. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Y la pregunta que te quería hacer de esta ley que se plasma en el Antiguo Testamento para quitar tantos estigmas que tiene la ley. Está claro que los hebreos nunca entendieron, ¿verdad? La profundidad de la ley hasta que años más adelante ya empiezan muchos a profundizar en ella, donde nace la cabala y otras cosas más. Pero ¿cómo en tus palabras le dirías a la gente de que realmente lo que está en la ley del Antiguo Testamento, por muy duro que se mire, vean más allá de las letras, que ese no era el mensaje, y que lo que se le dijo a esta gente era en esa proyección de letras o en esa literalidad de las palabras, que se estaban escondiendo secretos más profundos que tenían que ver con la mente, que de repente lo que implicaba, no sé, actuar de X o Y manera con una mujer, con un hombre, con un leproso, más allá de esa acción había un significado profundo para la mente, y que por qué entonces y por qué no hablarle de esa manera tan profunda, sino que tenía que, o sea, ¿por qué hacerlo de esa manera? Donde literalmente dice, matalo, correlo, apedrala. ¿Por qué así cuando realmente no era eso lo que se les quería decir? ¿Por qué
era tan drástico? Y hay una palabra que puede responder esto, porque Jesús dice, la ley dice tal cosa, mas yo os digo. ¿Cómo podrías hablarle a una persona en este momento y sacarle de esa burbuja que le tienen botada a la mente, que realmente la ley es algo perverso y por la manera tan cruel como se mostraba prácticamente a lo primero que se observaba la letra y la normativa? Lo que pasa es que hay un sistema judicial basado en la ley. Igual ocurre hoy día, ¿sí? Hay una constitución. La constitución, en el caso de los hebreos, era la Torá. Entonces, la ley en realidad, si se le quiere llamar así, ¿sí? Los 10 mandamientos es aplicable hasta el día de hoy. El asunto es la interpretación que cada quien le dé. Cosa distinta son las 613 mitzvot, o sea, las ordenanzas. Esas ordenanzas tienen primeramente un carácter temporal. Eran de utilidad para el pueblo de Israel durante el tiempo que estuvieron viviendo en el Sinaí y les sirvió también durante el tiempo de las guerras de Canaán, que precedió a eso, el tiempo de los reyes, antes de los jueces, y etcétera, ¿no? Cuando ya la sociedad ha evolucionado bastante con la llegada del Imperio Romano y también, bueno, ellos son los que más aportaron en ciertas áreas, independientemente de los sanguinarios que fueran. El hecho es que la sociedad ha cambiado mucho, la humanidad ha evolucionado. Entonces, muchas de esas cuestiones ya empiezan a quedar obsoletas. Por encima de todo, su función desde el punto de vista del nivel de la mente, ya sea que ya quedan aplicadas con las enseñanzas de Jesús, ya quedan aplicadas si tú, utilizando la conciencia y analizando los símbolos, te das cuenta de qué significa cada cosa. Cuando te está hablando, pero es un tema muy, muy largo de tratar ahora, pero para resumir, cuando te habla de los animales, te está hablando del comportamiento humano, ¿sí? Cuando te está hablando yo qué sé, tantas cosas que te habla, en realidad se refiere a aspectos que tienen que ver con la mente, no tanto de que si coges una piedra y la vas a desplazar 30 metros y entonces es pecado si pasas desde la piedra, que habría que ser uno un poquito tonto para estas alturas todavía imaginarse que tiene eso que ver con pecado, ¿sí? Que no estás cometiendo daño contra nadie. Entonces, se trata de que hay un simbolismo, ¿sí? Cogerás, pondrás 30 codos de tal y 15 codos para acá, pues pon un montón de codos y pues le pones coderas de paso, sino porque el símbolo, el número que está poniendo ahí también tiene un código, ¿sí? Y como digo, las frases, por eso los cabalistas, los rabinos dedican mucho tiempo al análisis de todo eso y no se pegan tanto desde el punto de vista literal. Algunos sí, pero otros no tanto. Entonces, una cosa es entender los 10 mandamientos que, bien entendidos, uno dice, oye, pues sí, son aplicables al día de hoy y de hecho tienen una trascendencia espectacular porque va más allá de la ley natural. Okay. Como digo, también tiene mucho que ver la interpretación que las personas tengan, ¿sí? Y Sí, por encima de perdón. todo, la utilidad que tuvo toda la Torá y en general el Pentateuco, perdón, la Tanaj, es programación neurolingüística, ¿sí? Hay una programación a través de todos los símbolos, los colores, las formas, los animales, los días, los calendarios, las celebraciones, los nombres, todo eso contiene una cantidad de códigos. Y esos códigos, como tú los repites, por eso dice, y tomarás esto y lo repetirás y lo dirás a tus hijos, y dices, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón y tu mente y tal, y harás esto y lo repetirás y se lo dirás a sus generaciones. O sea, todo eso es una programación neurolingüística. Cuando tú lo pronuncias en hebreo con el sonido, por eso ellos hacen un movimiento, una vibración cuando están haciendo su rezo, ¿sí? Y siguen unos patrones. Cuando haces esa estructura, de hecho, por eso hay mucha discusión sobre la forma masorética, la forma de las nekudot, sobre la pronunciación adecuada de las vocales mudas del hebreo, porque también hay una resonancia. Fíjense, esto es lo que tienen los judíos, este hábito de hacer esta especie de mantras repitiendo los rezos, porque se están programando consciente o inconscientemente, Ahí está. porque esa fue la intención en realidad por medio de la cual le explicaron eso. Y esa es la palabra clave para el cierre de este programa. Bueno, dice acá, esta pregunta es muy buena, la voy a hacer y luego cerramos. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Me gusta el inicio, bueno, todo el versículo, pero el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra.
Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nos hizo servidores competentes, o sea, servidores capaces de un nuevo pacto. ¿Cómo interpretas entonces eso cuando dice nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto? Quedémonos en esa parte. ¿Qué interpretas de eso? ¿Cuál es ese nuevo pacto? La alianza anterior se basaba en una cuestión jurídica escrita. La siguiente jurisdicción no invalida a la anterior, simplemente la explica a través de la conciencia. Cuando habla del espíritu, está hablando de la conciencia. Cuando habla de la letra habla de las cosas escritas. Cuando tú escribes algo, estás realizando una especie de juramento o una declaración jurada, o digamos en este caso estás firmando o marcando algo. Fíjense, en la antigüedad, la firma la hacías la hacías con sangre. Hoy día haces un garabato, ¿sí? Entonces, esa es una forma de poner, ¿sí? Tu poder, ¿sí? Porque la firma es el poder de una persona, igual que tu sangre es tu poder. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Cuando tú escribías algo, quedaba escrito como una especie de códigos. Entonces, similar, imagínense que es un grimorio, es un código, es una programación. No puedes salirte de ahí, porque está exactamente escrito de una forma, ¿sí? Entonces, lo que tú escribas, como viene de tu poder, tú estás poniendo ahí tus límites y tu limitación. En consecuencia, si tú te ciñes a algo escrito, no te va a dar opción a poder salir hacia la izquierda o hacia la derecha. En cambio, cuando tú hablas de la conciencia, tú puedes hablar desde el punto de vista de lo que tu mente discierne. Entonces, como no te ves limitado por algo escrito que dice sección A hasta aquí, sección B 30 metros a la izquierda, sección D no puedes salir de este cuadrado. Entonces, si ahí te lo dice, no puedes hacer nada. Ese es el problema del sistema judicial. Te pone tantas cosas que cuando vienes a ver, dentro de poco no puedes respirar. Entonces, si a mí me dices, haz lo que te dé la gana, pero actúas según tu conciencia y el amor hacia las demás personas, pues a partir de ahí siempre vas a tener en consideración todos los matices y las aristas de lo que es el amor y el respeto a las demás personas. No te tienen que decir, en este caso no le pegues, pero no le pegues también con el pie, tampoco con la cabeza, pero tampoco con un bate, ¿no? Pues si empezamos así, tiene que haber 50.000 millones de explicaciones para decirme sencillamente no le pegues, ¿sí? Y eso es lo que ocurre. Antes la cuestión tenía que ser escrita, ¿m? Porque, como digo, era una programación neurolingüística y era también una forma de llevar las cosas de forma estricta, porque no tenías que estar discutiendo con nadie. Cuando ya hay una conciencia mayor, porque trabaja esta conciencia que llamamos el Espíritu Santo, a partir de ahí le dice a la persona, sumérgete en el Espíritu, para que sea el Espíritu el que te esté guiando, y de esa manera no necesitas una cosa escrita que te tenga atado. Por eso cualquier sistema judicial te tiene atado, porque no te permite que utilices tu propia conciencia. Es decir, yo tengo que entender por mí mismo que dañar a otra persona no está bien. De hecho, Pablo mismo decía, aquellos que no tienen ley, aun si no tienen sistema judicial, son ley para sí mismos, porque saben por su propia conciencia lo que está bien y lo que está mal. Bien, vamos cerrando entonces para este programa de hoy aquí en Verdades Ocultas. Saludos al Chapis. Manda un mensaje, dice, ¡ay, Frederick! Dice, no sé, creo que quedó impactado el Chapis cuando te conoció, Frederick. Sí, lo que dice, mira, dice ahí, mira, este señor tiene una cierta afinidad, no sé cómo decirlo. Dice, ¡ay, Frederick! No sé, no entiendo, muchacho. Está vocalizando algo de la gramática cuántica, la R y la U. Buenas tardes, shalom, shalom. Los bendiga grandemente. Saludos, More. Ay, no, Dios mío, ¿qué es eso? Creo que se le fue mal ahí el teclado. Frederick Goodman y brother, Ras Bertrand, disculpen, quería saber algo. ¿Creen ustedes que se vendrá una pandemia zombie? Bueno, no es el tema, pero en pocas palabras se puede interpretar de varias maneras. En términos generales sí, pero la forma puede diferir de diferentes matices. Bueno, vamos cerrando. Aquí la definición de neurolingüística para poder hacer el cierre. Neurolingüística, parte de la lingüística que estudia la relación entre el lenguaje y el cerebro. Y con esto cerramos, con esta conclusión.
Le hacía la pregunta a Frederick y qué excelente el versículo con el cual Andri cierra, porque todo va para la conclusión. Todo lo que hemos hablado el día de hoy, la intención es poder decirnos a nosotros que detrás de las palabras, de las letras, de las legislaciones, todo depende de quién esté detrás de ello para generar una palabra, para emitir una palabra, para escribir algo, para comunicar algo, para hacer una ley, plasmarla en un documento. Tiene que ver la intención, tanto desde la energía que le plasma lo que está escribiendo, como también la habilidad ya dentro de la gramática como tal, de poder deformar ese concepto o darle otra esencia de lo que no corresponde a lo que realmente debería corresponder. Y también no solo es eso, sino también es el poder, el conocimiento oculto que hay dentro, como bien decía Frederick, del sonido, de los colores, que se plasma en todo esto. Y por ejemplo, vaya, es que hay tanto que poder decir que es increíble este tema. O sea, yo todavía no hallo la manera de poder decirlo en palabras tan sencillas, lo increíble que es esto, porque es inmenso. Imagínense conocer realmente cada palabra que digo, qué implicación tiene en el mundo material, qué implicación tiene y como bien hacía la pregunta, Andri, ¿tiene impacto lo que yo diga en otra persona? Pues Frederick le decía, no tiene impacto si la otra persona, lo voy a decir en mis palabras, no tiene impacto si la otra persona tiene la capacidad de que no la impacte. Pero si no la tiene, sí la va a impactar. Vaya, por ejemplo, como que yo le diga, un niño le dice a otro niño, yo soy mejor que vos. Entonces el niño se siente mal y dice, no, yo soy mejor que vos. No, pero y empiezan un conflicto porque el uno quiere imponerle al otro que es el mejor. Pero si viene una persona que es muy sabia, ¿verdad? Y alguien le dice, por dar un ejemplo, ¿no? Es que yo soy mejor que vos, yo soy más sabio. Ah, ¿de verdad? Ah, pues mira, qué bueno, ¿no? Y se va. O sea, no le impactó, pues no, me doy a entender. No se generó conflicto porque el verdaderamente sabio supo cómo actuar ante la circunstancia. Sin embargo, cuando no se tiene la madurez, se va a caer en esta trampa. Entonces, no solo es el hecho de entender, por ejemplo, la dinámica de la manipulación detrás de las palabras, sino el poder de la energía que se pueda plasmar desde la forma como se dice. Esto es un mundo increíble. Por eso es tan importante entender estos conceptos de la neurolingüística, porque cuando hablamos también del Antiguo Testamento, en este caso, está bien plasmado esto. Prácticamente hablar de cabala, hablar de neurolingüística es por decir, claro, que la cabala a través de la gematría ya es empezar a escudriñar lo que detrás de las letras hay en su codificación numérica y los colores y los símbolos que hay, etcétera, etcétera. Sí, pero prácticamente es neurolingüística, es decir, lo que está escrito en el Antiguo Testamento son codificaciones que le hablan a la mente, que van, información que va para la mente. Por eso Frederick hablaba del nuevo pacto. El nuevo pacto es, por decirlo en pocas palabras, es el estado donde Jesús quiso llevar a la humanidad de comprensión más profunda de los principios espirituales, de que salgamos de un estado de legalismo, que bien cabe el término, donde nosotros hacemos las cosas porque nos dicen que tenemos que hacerlas o porque queremos, como discutía con una persona el otro día, que una cosa, que lo espiritual no se trata de hacer, sino de ser. Sí, no se trata de que yo voy a alcanzar la espiritualidad, se trata de que yo la voy a vivir porque yo soy eso. No, pero no yo soy porque yo quiero decirle que fíjate que yo soy. No, es que eso es lo que soy. Lo que pasa es que mi mente no es capaz de comprenderlo, pero es que realmente eso es lo que soy. Pero cómo llevarlo a vivir, esa es la tarea. Cómo llevarlo a una etapa donde pase de ese conocimiento mental a una cuestión tan intrínseca como tan intrínseco es, no sé, respirar, como tan natural es el respirar, saber que eso somos. Entonces, ese nuevo pacto es la invitación que hace Jesús al hombre de llevarlo a una vida de experiencia espiritual por el entendimiento de que es.
no por querer ser, ni por querer alcanzar, ni por querer agradar, ni por querer ganar un cielo o librarse de un infierno. No, es porque es porque es lo que corresponde, es porque es lo que somos. Entonces, prácticamente este tema que hoy nos está comentando Frederick, que es la gramática cuántica, es la comprensión, ya lo decía al principio, pero lo voy a decir en mis propias palabras, es la comprensión de lo que hay detrás de las palabras y las letras desde su composición fonética y el impacto y la estructura gramatical y el impacto que tienen en nosotros. Por ejemplo, para ir también cerrando con ejemplos, ven cómo va la manipulación de conceptos y de ideas y cómo viene la parte energética en esto. Nos decían y salieron con aquella campaña que si no te puyas, entonces estás haciendo un mal a tu familia y no cuidas a tu familia. Entonces salía aquella campaña, porque yo me cuido, yo me puyo. Porque yo amo a mi familia, yo me puyo. Entonces, ¿cómo van jugando mentalmente con esto para que la gente por miedo haga las cosas o supuestamente por amor? Y este es un gran ejemplo de cómo han ido deformando las leyes, creando normativas a partir de la degradación o adulterar los principios reales de amor al prójimo y amor a ti mismo. Imagínense solo en ese mismo ejemplo, porque tú te amas y porque amas a los demás, púyate. Y hoy cuántos que hicieron eso ya no están con nosotros, porque muchos lo advirtieron. Entonces, se basan de ciertos principios, ¿verdad? Para tergiversarlos y esconder sus mentiras ahí, manipulando a la población. Entonces, la invitación general es, esto es en varias dimensiones. La nuestra, la comprensión de nosotros desde lo que hablamos de nuestra boca, tener cuidado cómo lo hacemos y ser coherentes si estamos buscando un camino espiritual, para no ser incoherentes, de usar palabras que realmente no están en sintonía con lo que la palabra como tal representa. O sea, y si yo estoy diciendo, yo declaro tal cosa, es porque hay una coherencia detrás de esa palabra. Yo declaro sanidad en mi vida, yo declaro prosperidad económica, yo declaro prosperidad en mi vida, X, Y, Z. Es porque detrás de esa palabra hay unos componentes coherentes con la misma, tanto con el significado de la misma como con la intención que lo estoy diciendo. Es un mundo tan inmenso este. Comprender que cada cosa que sale en la televisión, en una película, color, imagen, texto, en el periódico, todo tiene un componente que aunque la persona no lo haga desde la conciencia, el subconsciente lo está plasmando o seres que plasmaron las ideas en el subconsciente, por llamarlo en términos religiosos, demonios, que plantan ideas, que logran a través de lo que se llama el espíritu de iniquidad, el espíritu inmundo, poder sembrar todo esto en la humanidad y que se vaya replicando ella solita. La invitación es a ser más conscientes. Tal vez no vamos a lograr con toda esta conversación que comprendan todo, pero por lo menos dejar la idea, Frederick, de ser más conscientes del poder que hay detrás de todo esto, de la estructura legal que tenemos en las legislaciones en nuestros países, desde la manera como nosotros hablamos, desde la coherencia de las cosas. Si yo digo que declaro sanidad en mi vida, es porque también estoy llevando a la par un conjunto de acciones saludables para mi vida. Entonces, es entender la coherencia que hay desde todas las dimensiones, la multidimensionalidad que existe en todo esto. No sé qué te gustaría decir a ti para el cierre, Frederick. Pues no sé, analizando todo lo que estabas comentando. Y bueno, creo que, pues como conclusión de lo que hemos estado hablando, solamente repetiría lo que ya dije. Bueno, pero entonces de lo que yo mencioné, si tienes algo que analizar o algo que aportar o algo que decir, no, de acuerdo, o sea, por aquí va, por aquí no va, no sé. Sí, por ahí va la cosa. Lo que yo solamente mencionaría, o sea, no solamente que es importante las cosas que nosotros decimos, sí, como antes que mencionaste, pues tu punto de vista, sí, sobre lo que estaba diciendo, lo que preguntó Andri. En realidad es la convicción que la persona tenga, y es algo que también estabas comentando al principio del programa.
cuando hablaste sobre el concepto de la fe, cuando tú tienes una convicción de algo, no tanto a nivel consciente, porque las convicciones a nivel consciente no tienen casi peso. Es cuando tienes una convicción a nivel subconsciente, porque desamarrar eso, reestructurarlo, Sí, requiere sí, un no, trabajo intelectual correcto. bastante fuerte. Y la asimilación de la información del subconsciente viene desde el propio momento que estábamos siendo embriones, desde el momento de que estamos siendo lactantes, los primeros 3 años de nuestra vida, la experiencia que tenemos de correlación con nuestra madre, luego la correlación con nuestro padre. Entonces, hay una programación también neurolingüística ahí, que es la que desarrolla todo nuestro subconsciente. Entonces, lo que escuchaba de los profesores, lo que veía los dibujos animados, lo que me decían mis hermanos, todas estas cosas desarrollan un sistema de creencias, una jerarquía de valores. Y coger y pretender desarmar eso de la noche a la mañana, porque sí, no es tan fácil. Por eso siempre digo lo mismo, sé una persona educada en la literatura. Sé una persona constante en leer y aprender. Mantente todo el tiempo, así como comes 3, 4 veces al día, acostúmate también a comer literatura. Que hay algunos libros mejores que los otros, el Espíritu Santo te va a ir dando para que elijas una mejor literatura. Pero todas las cosas que estamos leyendo son códigos. Cuanto más lees, no solo educas tu intelecto, reprogramas tu mente. Incluso cuando escuchas un audiolibro. No obstante, leer un libro, leer esos caracteres, todos esos caracteres están conectados con los patrones de nuestro ADN, por lo que hay un cambio de conciencia. Eso es lo que significa, porque eso que está escrito ahí tiene una estructura que ha provenido de un concepto de palabra, que ha venido de un concepto de pensamiento que procede del mismo Dios, por así decirlo. En consecuencia, vuelvo y digo, es la literatura uno de los principales conceptos por medio de los cuales a nosotros se nos llama a despertar de conciencia. Cuando dice Génesis, y sopló en su nariz aliento de vida, es la capacidad de ser inmortal, porque hay unos códigos nuevos en su ser que están basados en las letras de los alfabetos, especialmente de la lengua hebrea. Entonces, cuando uno se acostumbra a estudiar, a aprender, a leer, cambia su mente. Cuando aprendes otro idioma, cuando pues te acostumbras también a cambiar las cosas que dices. Y también ahí conecta con lo que estaba preguntando Andri, la convicción de lo que otra persona te pueda decir. Puede estar muy convencido de lo que quiera. Si tú no te lo crees en tu nivel interior, es totalmente Sí, es carece complejo. de Por eso poder. te decía, esa coherencia. Claro, te pueden realizar un conjuro. El conjuro no va a tener ningún poder si tú no crees en ese tipo de cosas. Y si tú estás bajo otra jurisdicción, otra legislación, que es distinto, pues, eso es otro tema. Cuando tú estás basado en una legislación, como es el caso de decir, tú has seguido las pautas del concepto del Antiguo Testamento, como es el caso, digamos, de, yo qué sé, la circuncisión, yo qué sé, los diezmos, cumplir los 10 mandamientos, todas esas cosas, tú estás siguiendo unos parámetros, tú estás bajo una jurisdicción, de manera que cualquier otro que trate de entrar a tratar de invalidar tu derecho no va a poder, porque esa jurisdicción te permite una protección de fuerzas sobrenaturales. Lo mismo que si tú dijeses que estás en Cristo, entonces te has bautizado y estás siendo guiado por el Espíritu Santo y estás en el estado de oración, digamos, hablando el significado correcto de las cosas, ¿no? Y estás educándote en la palabra, como le llaman, ¿no? O sea, la literatura De bíblica. la Biblia. Entonces, te estás cultivando, sí, estás cultivando tu mente. En consecuencia, cuando tú aplicas eso, cuando estás siguiendo esa ley, porque tiene que haber una ley, esa es la ley de la conciencia, siguiendo esos parámetros, te ciñes a eso, estás bajo una jurisdicción que se llama Cristo. Por tanto, lo que esté fuera no tiene jurisdicción sobre ti. Si llega a tener jurisdicción sobre ti, quiere decir que o te estás creyendo una mentira, ¿sí? Y le estás dando lugar, o en realidad hay algo que se te está escapando dentro de esa jurisdicción que está generando una brecha que permite que algo de fuera pueda. Porque en realidad nada puede afectarte salvo que tú le des jurisdicción. Perfecto. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Verdades o Veo Ocultas para el día de hoy. Y bueno, la próxima semana tenemos otro programa con Frederick. Veremos si existe otra arista, enfoque que se pueda derivar de este programa, porque esto fue algo general, pero obviamente ya irse a las partes específicas es tarea muy buena esta, buscarla hacer. Ok, nos vamos entonces. Feliz tarde. Ve